Bienvenido a la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. Continuamos avanzando en el nivel 1, donde estamos enfrentando con seriedad y profundidad los temas más debatidos y cuestionados de la fe cristiana. Esta escuela no busca ganar discusiones, sino formar conciencias. No busca imponer ideas, sino presentar la verdad con claridad, fundamento bíblico y continuidad histórica. Cada tema está diseñado para ayudarte a comprender qué cree la Iglesia, por qué lo cree y desde cuándo lo cree, de modo que puedas dar razón de tu esperanza con respeto, firmeza y caridad. Presentación del tema 3. En este tema 3 del nivel 1 abordamos una cuestión especialmente sensible, incluso para muchos cristianos sinceros. ¿Tiene María algún papel en la obra de Cristo? ¿Puede hablarse de mediación o intercesión mariana sin negar la mediación única de Jesús? ¿Es esta enseñanza bíblica o es una invención posterior? Honrar a María quita gloria a Cristo. Este tema ha generado divisiones, malentendidos y caricaturas. Por eso hoy no vamos a exagerar a María, pero tampoco vamos a reducirla. Vamos a mirarla desde la Biblia, desde la Iglesia primitiva y desde una teología bien entendida, para descubrir que el verdadero lugar de María no compite con Cristo, sino que fluye completamente de Él. La objeción principal: Cristo es el único mediador. La objeción más común suele expresarse así: si Jesús es el único mediador, entonces María no puede ser mediadora. Hablar de mediación mariana contradice la Biblia. Eso le quita a Cristo lo que solo le pertenece a Él. Estas frases se repiten con mucha seguridad, pero casi siempre sin análisis. Para responder correctamente, debemos comenzar por definir qué significa mediación según la Biblia. La mediación única de Cristo según la Escritura. San Pablo escribe con absoluta claridad: porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. La Iglesia Católica cree exactamente esto. Cristo es el único mediador de la redención. Solo Él salva. Solo Él reconcilia al hombre con el Padre. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Aquí no hay discusión. Pero el problema surge cuando este versículo se aísla del contexto inmediato. El contexto completo de 1 Timoteo 2. Antes de afirmar la mediación única de Cristo, Pablo dice algo muy importante. Ante todo, recomiendo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones e intercesiones por todos los hombres. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Pablo no ve contradicción alguna entre la mediación única de Cristo y la intercesión de los miembros de la Iglesia. Al contrario, las une en el mismo argumento. Esto nos lleva a una conclusión fundamental. La mediación única de Cristo no elimina la intercesión, la hace posible. Si nadie pudiera interceder, entonces Pablo se estaría contradiciendo a sí mismo. Intercesión, una realidad bíblica, no una invención. La intercesión es parte normal de la vida cristiana. San Pablo pide oraciones constantemente. Hermanos, oren por nosotros. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Luchen conmigo en la oración. Carta a los Romanos, capítulo 15, versículos del 30 al 32. Si los cristianos vivos pueden interceder unos por otros, la pregunta real no es si existe intercesión, sino
¿Puede esa intercesión continuar en aquellos que viven en Cristo después de la muerte? Dios no es Dios de muertos. Jesús responde esta pregunta con una afirmación decisiva. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 27. Para Jesús, quienes mueren en Dios siguen vivos en Él. Esto cambia completamente el panorama. Los santos no están inconscientes, no están desconectados, no están anulados, viven en Cristo. La comunión de los santos. La Biblia presenta a la Iglesia como un solo cuerpo. Si un miembro sufre, todos sufren. Si un miembro es honrado, todos se alegran. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Este cuerpo no se rompe con la muerte. La muerte nos separa del amor de Cristo. Por eso la Iglesia habla de comunión de los santos, los creyentes en la tierra, los que se purifican y los que ya están en la gloria. No son tres iglesias, es una sola. María en la Biblia, una cooperación real. Ahora entramos al corazón del tema. La Anunciación. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38, el ángel Gabriel anuncia el plan de Dios a María. Dios no impone, Dios espera una respuesta. María responde, que se haga en mí según tu palabra. Este sí no es decorativo, es una cooperación libre y consciente. María no redime al mundo, pero coopera con el Redentor. Aquí aparece un principio bíblico profundo. Dios quiso asociar a una criatura humana a la obra de la salvación. Caná, intercesión explícita. En el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11, ocurre algo revelador. María observa una necesidad. No tienen vino. No ordena, no actúa por sí misma, no hace el milagro. Ella presenta la necesidad, Jesús actúa. El signo ocurre, la gloria se manifiesta. Este pasaje muestra claramente intercesión, dependencia total de Cristo, acción soberana del Hijo. María intercede, Cristo obra. Al pie de la cruz. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27, Jesús dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Este acto ocurre en el momento culminante de la redención. La Iglesia primitiva entendió este gesto como una maternidad espiritual, no biológica, no sentimental, sino eclesial. María queda vinculada al nacimiento de la Iglesia al pie de la cruz. María no sustituye a Cristo. Aquí es importante aclararlo con fuerza. La Iglesia Católica no enseña que María sea Dios, salvadora, omnipresente, omnisciente. María no escucha todo, no está en todos lados, no actúa por poder propio. Ella intercede solo en la medida en que Dios se lo permite, y siempre subordinada a Cristo. María, en la fe de la Iglesia primitiva. Hasta ahora hemos visto que la Biblia no presenta a María como una figura marginal, sino como alguien profundamente vinculada al misterio de Cristo y de la Iglesia. Ahora demos el paso histórico necesario. ¿Cómo entendieron esto los primeros cristianos? Los padres de la Iglesia no inventaron la fe. Ellos recibieron, custodiaron y explicaron lo que los apóstoles transmitieron. Ireneo de León, María como nueva Eva. En su obra Contra las herejías, libro 3, capítulo 22, Ireneo desarrolla uno de los argumentos más antiguos y sólidos de la mariología cristiana, el paralelismo entre Eva y María. Ireneo explica que así como Eva, siendo virgen, cooperó en la desobediencia que trajo la muerte,
María, también virgen, cooperó en la obediencia que trajo la vida. Para Ireneo, María no es causa principal de la salvación, pero sí instrumento libremente asociado por Dios al plan redentor. Este pensamiento no surge en la Edad Media. Estamos hablando del siglo II, a menos de 100 años de los apóstoles. Justino Mártir, obediencia que repara. En el diálogo con Trifón, Justino desarrolla la misma línea. Eva creyó a la serpiente. María creyó al ángel. Para Justino, la obediencia de María tiene un valor real dentro del plan de Dios, siempre subordinado a Cristo, pero verdaderamente eficaz por voluntad divina. Esto confirma que la idea de una cooperación mariana no es tardía, sino apostólica en su raíz. Efrén de Siria, María siempre en relación con Cristo. En sus himnos a María, Efrén presenta a la Virgen como la morada de Dios, la nueva arca, siempre en referencia directa al misterio de Cristo. Efrén nunca separa a María de su Hijo, nunca la presenta como fuente autónoma de gracia, siempre como reflejo de la obra divina. Esto demuestra que la veneración mariana nació cristocéntrica, no competitiva. Agustín de Hipona, maternidad espiritual. En varios sermones y comentarios bíblicos, Agustín enseña que María es madre de Cristo según la carne y madre de los creyentes según la fe. Para Agustín, María coopera por la fe, no por poder propio. Ella es bienaventurada no solo por haber concebido, sino por haber creído. Esto refuerza una idea clave del tema. María es modelo de fe e intercesión, no sustituto de Cristo. ¿Qué cree y qué no cree la Iglesia sobre María? Aquí es fundamental ser precisos, porque muchos rechazos nacen de caricaturas. La Iglesia no cree que María sea Dios, omnipresente, omnisciente, fuente de gracia independiente. La Iglesia sí cree que María vive en Cristo. María intercede por gracia. María actúa solo según la voluntad de Dios. Toda su misión depende totalmente de Cristo. Los católicos no creen que los santos escuchen todo en todas partes. Creen que Dios les permite conocer las oraciones según su designio. Esto es una diferencia enorme con el espiritismo o la idolatría. Eruditos protestantes que confirman los fundamentos. Ahora damos un paso clave en apologética, escuchar a historiadores y teólogos protestantes que, sin compartir la devoción católica, reconocen los fundamentos bíblicos e históricos del tema. Karl Barth. En su obra Church Dogmatics, Barth afirma que María ocupa un lugar único e irrepetible en la historia de la salvación, porque en ella se da la respuesta humana decisiva a la encarnación. Barth rechaza excesos devocionales, pero reconoce que no se puede eliminar a María sin dañar la cristología. Oscar Cullmann. En Christ and Time, Cullmann explica que Dios actúa históricamente a través de personas concretas, sin que eso niegue la mediación única de Cristo. Este principio es exactamente el que sostiene la doctrina católica de la intercesión mariana. J. N. D. Kelly. En Early Christian Doctrines, Kelly reconoce que el paralelismo Eva-María está firmemente establecido en el siglo II y forma parte del pensamiento cristiano primitivo. Esto confirma que no es una invención medieval, sino una tradición temprana. Jaroslav Pelikan. En Mary Through the Centuries, Pelikan afirma que la figura de María ha estado presente desde los primeros siglos y que su desarrollo está profundamente unido a la reflexión sobre Cristo. Pelikan no defiende dogmas católicos, pero reconoce la continuidad histórica del pensamiento mariano. Objeciones. Objeción 1.
María quita gloria a Cristo. En la Biblia, María siempre dice, hagan lo que Él les diga. Juan, capítulo 2, versículo 5. María no se coloca en el centro, apunta siempre a Cristo. Objeción 2. No hay mandato explícito de orar a María. Tampoco hay un mandato explícito de pedir oración a otros cristianos, y sin embargo Pablo lo hace constantemente. La Biblia enseña principios, no listas cerradas. Objeción 3. Esto es idolatría. La idolatría consiste en adorar como Dios a quien no lo es. La veneración mariana honra la obra de Dios en una criatura. Confundir honor con adoración es un error conceptual grave. María no es un obstáculo entre nosotros y Cristo. Es un ejemplo de fe total. Ella nos enseña que la verdadera grandeza no está en ocupar el lugar de Dios, sino en decirle sí. Comprender correctamente a María no debilita la fe cristiana, la profundiza. Invitación al cuestionario. Si deseas recibir el diploma del nivel 1 de la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio, en el comentario fijado encontrarás el enlace al cuestionario correspondiente a este tema. Debes aprobarlo con al menos 7 respuestas correctas de 10. Oración final. Señor Jesucristo, único mediador y salvador, enséñanos a reconocer la obra de tu gracia en María, sin temor y sin exageraciones. Que su fe fortalezca la nuestra y que su intercesión nos conduzca siempre a ti, fuente de toda vida y verdad. Amén. Gracias por acompañarnos en el tema 3 del nivel 1 de la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. En el próximo encuentro nos veremos en el tema 4 del nivel 1. Que Dios te bendiga y te guarde.